se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Bienvenidos, amados hermanos y amigos que nos sintonizan a un nuevo programa de cada sábado. Nos gozamos en el Señor poder transmitir y llegar hasta sus hogares. Nos pueden sintonizar allí cada sábado en nuestro canal Adventistas Georgia Norte. Allí están nuestros programas, así que en sus hogares, en el confort de sus hogares, pueden allí compartir también con sus amigos esta programación que cada sábado a partir de las 8 de la mañana pues estamos proyectando. Que Dios les guarde, Dios les bendiga. Como acostumbramos siempre, te invito en el lugar donde estés a inclinar tus rostros para elevar una oración a nuestro Dios. Oremos. Gracias, Padre bueno, por tus bondades y bendiciones. Gracias por permitirnos una vez más pues de compartir con nuestros amigos, nuestros hermanos, la programación del día de hoy, de este sábado bendecido 15 de mayo. Pedimos que tú derrames copiosamente tus bendiciones y que la programación del día de hoy pues nos ayude para que podamos seguir escalando los peldaños para llegar hasta tu trono de gracia. En los méritos de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bien, pues como acostumbramos, te invitamos para que unas tus voces en alabanzas a nuestro Dios. Dios nos dio un día a la semana para descansar y meditar, separado, bendecido, santificado día del Lord, día lindo, escogido como el verdadero memorial, recordando constantemente al eterno Dios y Creador. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de canción y poesía, día separado, santo día del Señor. Libres de afanes de esta vida, nos reunimos con el Salvador, estudiamos la palabra, aprendemos más de su amor. Es un día tan precioso, dedicamos tiempo a servir a quien tanto necesita atención y un poco de amor.
Escuchamos tu llamada, respondemos con placer, una lealtad constante, nuestro voto debe ser a ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser, donde quiera tú nos guíes, vengan pruebas o desdén, seguiremos tu llamada, solo da la orden, ve a ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser. Tú nos diste aptitudes que debemos emplear. Nuestro tiempo todo es tuyo, te queremos ayudar. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser. Danos una gran tarea, la esperamos hoy, Señor, con placer la cumpliremos, con arrojo y sin temor. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser. Probad y ved. Historia de hoy: El embajador. Mis padres se mudaron a Brasilia cuando yo tenía 2 años de edad. Éramos muy pobres y fuimos a vivir a un lugar que se llamaba Areal, un barrio precario donde vivían personas simples que luchaban por sobrevivir con muchas dificultades. La vida no era fácil en ese lugar, pero el tiempo pasó y nuestra familia creció. Año tras año seguimos adelante sin darnos cuenta que vivir en ese lugar, sin acceso a educación, salud y seguridad, serían un gran problema para todos nosotros. A pesar de todo eso, me gustaba jugar con mi hermano y me sentía feliz. Con el paso del tiempo, aquel lugar tranquilo comenzó a cambiar. Las drogas y el crimen tomaron el control de la región, y sin darnos cuenta nos encontramos conviviendo con los marginales que vivían allí.
A partir de los 12 años me involucré por completo con las drogas, y a causa de los robos, la policía me detuvo más de 26 veces. Por ser menor de edad, siempre me llevaban a un centro de detención para menores infractores. Pero no tardaba mucho y ya estaba en las calles nuevamente. A los 17 años fui detenido, juzgado y condenado a 4 años de cárcel. Yo estaría preso durante la semana y, dependiendo de mi comportamiento, podría salir para pasar el sábado y el domingo en mi casa. En la cárcel recibía la visita de un grupo de cristianos y comencé a reflexionar sobre mi vida. En una de mis salidas un fin de semana, yo fui a la iglesia adventista a la que asistía mi madre en Arial. De aquel día en adelante fui a la iglesia todos los sábados. Allí conocí una joven que me llamó la atención. Le rogué a Dios que me perdonara y que me transformara en una nueva criatura. Mi deseo era ver a mi madre feliz y vivir una historia de amor junto a mi novia. Los días pasaron, cumplí mi condena, fui bautizado y me casé con Stephanie. Me puse en las manos de Dios para ser un instrumento misionero, dispuesto a contarle al mundo el milagro que sucedió en mi vida. Incentivado a entrar en el ministerio pastoral por el pastor Francisco de Oliveira, mi esposa, mis hijas y yo fuimos a Argentina para estudiar en la Universidad del Plata. Durante 4 años pagué todos mis gastos a través del colportaje. Me gradué en teología y acepté una invitación de la iglesia en Brasil para trabajar como director regional de ADRA e implementar el primer ministerio carcelario oficial de la iglesia en la Asociación del Planalto Central. Nuestro objetivo es llevar el evangelio a los prisioneros y promover la reintegración de los ex detenidos en la sociedad y en sus familias. Mi testimonio va más allá todavía. A través de concurso, fui nombrado embajador de la juventud en la ONU. Mi función principal es presentar proyectos en el área social, enfocados a la política del combate a las drogas en Brasil, y colaborar en la construcción de políticas públicas de educación y desarrollo para las comunidades necesitadas y periféricas de este país. Como pastor, mi misión es seguir el ejemplo de Cristo, vivir para servir y ayudar a las personas, independientemente de quiénes fueron y qué pecados cometieron. Espero que también hayas sentido la gracia de Cristo de la manera tan profunda como yo la sentí. ¿Por qué no usar la historia de tu rescate como testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas? Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Muy buenos días, tengan todos hermanos y hermanas en el Señor. En esta ocasión tendremos el placer de estar con ustedes compartiendo el resumen de la lección número 7, el pacto en el Sinaí. Oremos. Gracias, Padre Eterno, por darnos esta linda oportunidad de volver a abrir tu palabra y de poder gozarnos en la belleza de tus tesoros, aquellas cosas que tienes preparadas para nosotros, para nuestra bendición. Bendice a todos los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En esta ocasión, pues, tenemos como versículo de memoria Éxodo 19:4. Y ahí leemos: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Es el Señor quien estaba hablando y a través de Moisés le dio este mensaje al pueblo. Jehová le estaba recordando a su pueblo cómo hizo grandes cosas para liberarlos de la esclavitud. Muy bien, pues luego de dar abundantes evidencias
de su amor y de su cuidado, mediante una liberación extraordinaria de la esclavitud egipcia, Dios invitó a la nación a un pacto con él que mantendría y promovería sus libertades. ¿Aprovechó Israel esta oportunidad de este pacto de gozar una libertad eterna? Veamos. Bien, en el día domingo, sobre alas de águila. Bien, trata más directamente un comentario acerca de este texto de memoria central. Bueno, la ilustración del padre águila enseñando a sus polluelos a volar mostró a Israel el amor de Dios por sus hijos desvalidos. Israel había sido acostumbrado a tener una mente de esclavitud y dependencia durante varias generaciones. Dios quería enseñarles a volar, a ser libres, a ser una nación independiente, llevarlos desde una condición de total impotencia a un estatus de pueblo más importante de la tierra. Esta lección nos enseña al cristiano de hoy día a valorar también el esfuerzo de Dios por rescatar a los perdidos, pero de algo superior, de la esclavitud del pecado. También nos enseña a valorar a nuestro prójimo, porque cuando el amor de Dios está en nosotros, los que una vez aceptamos a Cristo, pues nos esforzaremos por ayudar al Espíritu Santo a rescatar a los perdidos. ¿De gracia recibisteis? Pues dad de gracia. Muy bien, el lunes tenemos el diseño de la salvación, donde nos habla el autor acerca de un Dios redentor. Y para eso tenemos el texto clave allí de Éxodo 6, 7, que dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, o sea, palabra de Jehová, ¿no? Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré para mi pueblo, por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Bien, casi parecen unas palabras de cacofonía, o sea, de repetición. Vemos cómo repite, la primera parte y la última parte son iguales, ¿no? Pero esto es una manera típica de los hebreos de hablar. En una gran frase, pues la primera parte y la última parte de un enunciado, pues convergen en su significado. Y la segunda y la tercera parte, que son las centrales, pues convergen también. Y esto es la manera que Dios quiso enfatizar a Israel algo muy especial. Y es que el pronombre personal yo, vemos cómo se repite mucho. Yo, Jehová, yo soy Jehová, yo. ¿Por qué tanto esto? Bueno, probablemente muchos israelitas eran idólatras o tenían algún tipo de sincretismo religioso que practicaban. Unían la adoración a Dios verdadero con dioses egipcios. Entonces era costumbre en las naciones cambiar la adoración a sus dioses por aquellos que aparentemente se mostraban más poderosos a través del poder político militar de otros pueblos. Así que Dios le está recordando a Israel que solamente él, Jehová, los libraría de la esclavitud. Ningún otro Dios, ni él se ayudaría de algún Dios, que tampoco existe, para librarlos. Es sumamente importante para Dios que nosotros conozcamos correctamente su carácter, porque las falsas doctrinas confunden a los pecadores acerca del correcto plan de salvación de Dios y su obra de redención a través de Jesucristo. Es muy importante que los israelitas entendieran cómo es el carácter de Dios verdadero y que no confundieran el carácter de nuestro Dios con el carácter falso que se le daba a los dioses paganos egipcios que no existían. Pero sabemos quién está detrás de esos dioses, del carácter falso de esos dioses. Entonces, en el texto también estamos notando una palabra importante, que es la palabra redimir. Esa palabra es equivalente a rescatar.
Bueno, se usó en aquel momento, se usaba para señalar la acción de rescatar por la fuerza o a través de un pago a alguien que estaba en esclavitud o en deuda. Más adelante, pues tuvo otra connotación en Israel, como se muestra por el autor. Sin embargo, vamos a adentrarnos en el martes, en el pacto del Sinaí. En el repaso anterior de la semana anterior, pues vimos el pacto de Dios con Abraham y su relación con el pacto con Israel. En esta semana estamos estudiando más acerca del pacto de Dios con Moisés, que representaba a Israel. Este pacto en el Sinaí es una extensión también del pacto de Abraham. Sin embargo, hay algo interesante. Fue superior, porque aunque inicialmente comenzó desde Adán, en el pacto allí en el Edén, cuando pecó Adán y Eva, pues Dios le dio por primera vez ese pacto. Luego a Noé también una extensión del pacto, y en Abraham ya se dio de una forma más reveladora, porque a través de los lomos de Abraham iba a venir algún día el Redentor del mundo. Pero a Moisés se le hace una revelación superior, porque es cuando se habla acerca del santuario. Entonces el santuario se llega a convertir en el medio por el cual el Señor muestra al mundo el plan de la salvación de una forma más extensa y completa, ¿cierto? Entonces tenemos que tomar en cuenta la importancia del pacto del Sinaí. Por esta razón, en el miércoles vemos el título Dios e Israel. Bien, y ahí debemos entender que en un pacto existe el compromiso de dos partes. Es cierto que Dios cumple con la mayor parte del trato, pero el ser humano que desea ser rescatado de la esclavitud del pecado tiene que hacer también su parte. Por ejemplo, cuando fue anunciada la 10ª plaga de la muerte de los primogénitos en Egipto, el juicio iba a ir contra todos por igual, egipcios e israelitas. Quien quisiera salvar a su primogénito debía pintar de sangre el dintel de su puerta. De esta manera nosotros entendemos que la gracia de Cristo, la del nuevo pacto, también necesita el cumplimiento de la parte del pecador. Cuando el pecador oye la palabra de Dios, se llena de esperanza en esta oportunidad de salvación. Se llena de fe y se entrega a Jesucristo, su Salvador. Siente el peso de la carga de su pecado y se arrepiente. Entonces pide fuerza para estrechar una relación personal con ese Cristo Redentor. Esa es la dinámica de la salvación. Pero hubo un problema con Israel. Israel no entendía muy bien esto. Sí, cuando Dios apareció en fuego y allí en el monte con Moisés, ellos llenos de temor y sabiendo que era el Dios verdadero, pues claro, ellos dijeron en Éxodo 19:8, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y con eso firmó el pacto con esas palabras. Sin embargo, está claro que Israel como pueblo no pudo cumplir esas promesas de fidelidad y de obediencia al mismo Dios que los rescató de la esclavitud egipcia. Sin embargo, fue mucho más difícil para Dios rescatarlos de la esclavitud espiritual, de la esclavitud del pecado. Hemos podido ver que la obediencia que siempre ha requerido Dios no se basa meramente en el cumplimiento de la letra de la ley. No debemos obedecer por miedo al castigo o por respeto a la ley como tal, sino como consecuencia de una relación de amor con el autor de esa ley. De esa manera, la carga de guardar la ley, yendo contra los deseos de la carne, se vuelve una ligera carga, como dijo Jesucristo. Y así podremos ver que guardar los mandamientos de Cristo no son gravosos, sino una delicia. ¿Cómo? Solamente a través de Jesús viviendo en nosotros. Querido hermano y hermana, el pacto que Dios estableció con Israel en el Sinaí fue un pacto de gracia. Nosotros no necesitamos repetir el fracaso de Israel e ignorar la maravillosa gracia que se extiende a los pecadores. Dios te bendiga. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo.
Francisco y Juliana quedaron tan fascinados con el viejo álbum de fotos de papá que se trazaron el objetivo de buscar todos los álbumes y no dejar una sola foto sin mirar. De pronto se encontraron con una que les causó mucha curiosidad. Papá estaba recostado en su sillón con un extraño bulto entre su camisa. ¿Qué es esto? Papá estaba escondiendo algo. Se quedaron un buen rato discutiendo qué sería aquello que escondía papá. Yo creo que es un sándwich gigante y no le quiere dar a nadie. Yo creo que era un regalo sorpresa para mamá. Al llegar papá del trabajo, le hicieron el interrogatorio. Díganos, acusado, ¿era un sándwich o era un regalo para mamá? No, niños, ni un sándwich ni un regalo. Era una bebé. ¿Estabas embarazado? Por supuesto que no. Era Juliana. Ella nació prematura y nos tocó tratarla como una bebé canguro. ¿Que yo qué? ¿Bebé canguro? Papá les explicó que por ser prematura, a Juliana tan pronto nació la tuvieron en una incubadora durante 4 días para regular su temperatura. Papá y mamá estaban ansiosos de llevar a la bebé a casa. Entonces el doctor les hizo una propuesta. Nos podíamos traer a Juliana a casa siempre y cuando aplicáramos el método canguro, que consistía en tener a la bebé en contacto directo, piel con piel, sobre el pecho de mamá o papá durante casi todo el día. ¿Durante casi todo el día? Sí, no fue fácil, pero si ese era el precio que debíamos pagar por sacarla de ese hospital, lo haríamos sin dudar. Gracias, papi. Gracias, mami. Ahora los amo más. Esto ha cambiado mi vida. Así como los padres de nuestra historia estuvieron dispuestos a hacer lo necesario por sacar a su hija del hospital, Dios, fiel a su pacto, hizo todo lo necesario por liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios, Lección 7, El Pacto en el Sinaí. El pueblo de Israel no solo fue esclavo en Egipto durante décadas, también estuvo expuesto al paganismo de esa nación durante tanto tiempo que llegaron a olvidar casi por completo al Dios que había pactado con su padre Abraham. Sin embargo, Dios los liberó de su esclavitud y en el Sinaí renovó el pacto con ellos. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué nos enseña el pacto de Dios con su pueblo en el Sinaí? En primer lugar, que partió de un acto de redención. ¿Recuerdan todo lo que hizo Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud? Derramó 10 plagas sobre Egipto. Abrió el mar rojo en 2 para que lo cruzaran. Les proveyó el maná para que no murieran de hambre. Y hasta evitó que sus sandalias se desgastaran mientras caminaban sobre las ásperas piedras del desierto. Esa poderosa liberación se considera como uno de los mayores actos de amor de Dios en favor de su pueblo. Así como los padres de nuestra historia sacaron a Juliana del hospital pegada a su pecho, Moisés afirmó que Dios liberó a su pueblo con un amor similar al de un padre hacia su hijo. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. ¿Lo notan? Antes del Sinaí hubo un poderoso acto de amor, y ese acto de amor tiene un nombre: redención. Nunca olvidemos que la redención y el pacto están estrechamente vinculados. Saquémonos de la cabeza la idea de que el pacto del Sinaí es solo un larguero de mandamientos, principios y leyes que los hebreos debían cumplir. Está bien, sí había mandamientos, principios y leyes, pero todos tenían el propósito de redimir, bendecir y testificar. Oigan bien, hemos dicho durante todo el trimestre que Dios quiere que nosotros también hagamos parte del pacto, pero ese pacto también está vinculado a la redención. Dios quiere que entendamos que Él ya hizo el mayor acto de amor por nosotros, incluso mayor que la liberación de Israel en Egipto. Jesús, en la cruz del Calvario, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio.
En segundo lugar, que apuntaba a la salvación. Una vez llegaron al Sinaí, el pueblo de Israel acampó al pie del monte. Moisés subió a la misma montaña donde Dios se le había aparecido en la zarza que ardía y no se consumía, y allí propuso su pacto a Israel. ¿Y era un pacto distinto al que había hecho con Abraham? ¿O era la continuación de ese mismo pacto? Muy buena pregunta. Aunque este es el cuarto pacto que se menciona en la Biblia, después de los de Adán, Noé y Abraham, no deberíamos considerarlo como un pacto distinto, sino más bien como una continuación, o mejor, una ampliación de los pactos anteriores. El pacto del Sinaí contiene el mismo propósito, la salvación de Israel y de la humanidad. Si diereis oído a mi voz y guardareis en mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto de reino de sacerdotes y gente santa, ¿a qué les recuerda? ¡El santuario! Correcto. Para que el pueblo comprendiese mejor los términos del pacto y su significado, Dios les pidió que construyesen un santuario para él. A través de este santuario y los ritos en él realizados, Dios simbolizaba el plan de salvación. Cada animal sacrificado apuntaba al Mesías, quien cargaría nuestros pecados sobre sí y moriría en nuestro lugar. Este es el verdadero significado y propósito del pacto eterno. Es la salvación que el Señor ofrece a la humanidad caída. Y en tercer lugar, que la respuesta es la obediencia. Después de que Dios propuso el pacto, el pueblo respondió a una diciendo: «Todo lo que Jehová ha dicho, haremos». Luego se prepararon para recibir el pacto formalmente. Entonces el Señor proclamó los 10 mandamientos y detalló los principios del pacto. Evidentemente, y como ya habíamos mencionado, el pacto contenía mandamientos, principios y leyes. Es decir, el pueblo tenía una parte que cumplir, pero esa obediencia debía ser una respuesta a la redención efectuada y a la salvación prometida. No nos engañemos, la obediencia es parte integral del pacto. Aún antes de llegar al Sinaí, el pueblo de Israel tuvo que cooperar con Dios obedeciéndole, untando los dinteles de las puertas y saliendo de Egipto. Pero tampoco nos confundamos. Independientemente de lo que Dios nos pida que hagamos, nuestra relación con Él debe basarse en la fe. La fe proporciona la base para la obediencia. Las obras en sí, por más pura que sea su motivación, por más sinceras y cuantiosas que sean, no pueden hacernos aceptables a los ojos de un Dios santo. No pudieron en la época de Israel, ni tampoco lo pueden en la nuestra. La tía Elena así lo confirma. No ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Cuando Cristo vino al mundo, encontró a una nación obediente en muchos sentidos, pero con muy poca fe. Tan poca fe tenían que ni siquiera reconocieron que el Dios del pacto que ellos guardaban tan celosamente estaba entre ellos. Oigan bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos perdieron su oportunidad, pero ahora el asunto es con nosotros. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Así como la vida de Juliana cambió y su amor por sus padres aumentó al entender el sacrificio que hicieron por ella, al sacarla del hospital y preservarle la vida, nuestra vida debe cambiar al entender que el pacto de Dios es redención, es salvación y es obediencia. Está bien, es cierto que eso último no es nada fácil, pero recuerden que es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad.
Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie El Pacto Eterno de Dios. Complementa estos estudios con el libro La Sombra de la Cruz de Stephen Haskell. Adquiérelo en Yatpa Librería. Visita tu librería más cercana. Recuerden que juntos podemos crecer más. Proclamo hoy que soy cristiano, jamás su nombre negaré. Proclamo hoy que soy cristiano, con Jesucristo doquiera iré. Proclamo hoy que es poderoso, formó en mi alma un nuevo ser. Fía en él que a todos salva, murió por mí, sí, también por ti. Proclamo hoy su amor eterno, ninguno como mi Jesús. Le doy mi vida para siempre, a Cristo sigo sin vacilar. Proclamo hoy que vuelve pronto, pues su promesa cumplirá. Debemos todos prepararnos con gran fervor y con devoción. Oh mi hermano, Cristo vuelve, nos trae gozo, dicha inmortal. Más allá de nuestros sueños, un mundo nuevo será sin fin. Proclama tú que eres cristiano, jamás su nombre has de negar. Proclama sí que eres cristiano, vive por Cristo tu Salvador, vive por Cristo tu Salvador. Tu presencia, Padre amante, invocamos reverentes nuestro ser y amor, ofrendamos, Señor,
amados hermanos, este es el momento del culto de adoración. Después de haber cantado estos dos preciosos himnos, el número 33 y número 20 de nuestro himnario adventista, te invito nuevamente para que inclines tus rostros para elevar nuestra plegaria al cielo. Nuestro Dios y Padre, ahora al abrir tu palabra, te invitamos para que tu presencia, mediante tu Espíritu Santo, se derrame copiosamente sobre cada uno de los amigos, hermanos que nos sintonizan, y al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo también grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones el mensaje que hemos preparado para el día de hoy. Te lo suplicamos y damos las gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, hemos titulado nuestro mensaje en esta mañana, Llamados y Elegidos, basado allí en el texto que encontramos en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8 y versículo 30. Te invitamos que allí donde te encuentres puedas abrir tu palabra, la palabra de Dios, y vamos a leer juntos este pasaje. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Nos llamó, nos predestinó para salvación. Y también, ¿qué ha hecho con cada uno de nosotros? Nos ha llamado, y también a todo aquel que es llamado, Dios los justifica, y a los que justifica también los ha de glorificar en su momento oportuno, si somos fieles a Él y cumplimos su pacto. A pesar del alejamiento, de la separación de la raza humana y de su depravación a través de la historia, la Biblia relata cómo Dios ha escogido tanto a hombres como a mujeres para que realicen una gran misión. Estos acontecimientos han quedado registrados en las Escrituras para nuestra enseñanza. En el libro del Génesis, por ejemplo, encontramos el llamado que Dios le hace a Noé y le dice, solo tú, a ti he encontrado justo en esta generación. Y le entrega la encomienda de construir aquel inmenso barco que serviría como propósito salvar de la extinción a la raza humana. Y como premio le dice al final de aquella gran extensa campaña evangelística que durara 120 años, le dice, bueno, pues entra tú y tu familia al arca, amén, hermanos queridos, para que se salven de las aguas del diluvio y de esa gran catástrofe que estaba por suceder. El segundo llamado que se menciona en la Biblia, o que queremos resaltar en estos momentos, es el llamado de Abraham. Dios le dice a Abraham también, allá en la tierra de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y más adelante dice que Abraham salió para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegó. Gloria al Señor. Alabamos el nombre del Señor, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque Abraham cumplió con el llamado, no fue renuente al llamado de Dios. Él pudo haber dicho, bueno, ¿cómo? ¿Qué me depara el futuro? Yo me siento bien aquí, he prosperado en esta es mi tierra, la tierra de mis ancestros, pero no obedeció la voz de Dios, al llamado de Dios. Dios lo escogió con una misión especial, y a eso es lo que vamos en esta mañana, en nuestro mensaje. Dice la palabra que a tu simiente daré a esta tierra. Es decir, que cuando él llegó allí a la tierra de Canaán,
la tierra que se encontraba entre los 3 continentes, África, Europa, África, pues allí los colocó Dios a esta familia y le prometió a Abraham que le daría esa tierra a él y a su descendencia. Claro que esto no se cumplió hasta 400 años después. Y entonces algo interesante, la promesa de Dios a Abraham le dice allí en Génesis 17 y versículo 1, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí podemos ver como un pacto que hace Dios con Abraham. Aquellas promesas de entregarle la tierra por heredad estaba condicionada a la obediencia de Abraham, si él andaba rectamente en los caminos de Dios. Igualmente Dios te llama a ti, hermano querido. Amigo, donde te encuentres, Dios está tocando la puerta de tu corazón, te está llamando, te está escogiendo, y para que tú le seas fiel. Él le dice, yo te voy a dar la tierra por heredad también. Ahora tú tienes que andar delante de mí y ser perfecto, abandonar el mundo, como dice el himno, dejo el mundo y sigo a Cristo. La promesa y el compromiso de Dios estaba condicionada por el andar, el santo andar de Abraham. Dios le exigió un santo andar. Ahora, Abraham cumplió su parte, caminó con Dios de una manera muy bonita y fue llamado el padre de la fe. Con el nacimiento milagroso de Isaac, casi a los 100 años y Sara a los 90, de manera que fue un milagro que solamente Dios, bueno, el milagro es algo que no se puede explicar. Dios permitió que la matriz de Sara se abriera y concibiera el hijo de la promesa. Dio inicio a la nación de Israel, cuya descendencia vino el Salvador del mundo. Ahora, Dios hace sus llamados con un propósito. Ya es lo que queremos enfatizar en este mensaje en el día de hoy. Todas estas historias las conocemos y somos fieles estudiosos y lectores de la Biblia, pero nos queremos referir en esta mañana de que Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito por el cual hace estos llamados. Los llamados de Dios van acompañados de una gran misión, de una gran tarea. Abraham tuvo un rol muy importante. La misión que se le encomendó a Abraham era de que sus lomos, de sus lomos saldría, ¿qué cosa? La nación escogida, el pueblo escogido de Dios, serían descendientes de Abraham. Y hoy en día, aquellos que por la fe, pues también pues somos herederos de la promesa de Abraham. Dios nos promete la tierra prometida si realmente somos hombres y mujeres de fe. Ahora, Dios llama a Moisés. Detengámonos en este llamado en especial. Dios hace un llamado a este hombre de Dios que se encontraba allá en Egipto. Y bueno, ya había ido huyendo de Egipto por la historia que conocemos. Y se encontraba allá cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Y allí se le aparece en el monte Sinaí, en el monte Horeb, Dios en una zarza ardiente. Y él trata de acercarse a esa zarza, porque como dice el himno, la zarza ardía, pero ¿qué sucedía? No se consumía. Y Moisés quería saber por qué la zarza ardía. Hasta que escuchó la voz de Dios que le dijo, Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Hermano querido, donde quiera que esté la presencia de Dios, es un lugar santo. Cuando nosotros acudimos a la iglesia, al templo, allí está la presencia de Dios. Por lo tanto, debemos de andar en una forma reverente. ¿Por qué? Por nuestro temor a Dios, porque debemos de cultivar la piedad en nuestras vidas. Y se le apareció Dios a Moisés en aquella zarza. Hermano querido, qué interesante. Dios, no hay lugar donde que sea imposible para Dios,
para un llamado de Dios. Dios te puede llamar allí, si estás detrás del ganado, si estás detrás allí, estás construyendo en la escuela, donde quiera Dios. Tú puedes sentir el llamado de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Dios nos llama, Dios nos escoge para que nosotros realicemos una gran misión. Y en este caso, la gran misión que Dios le encomendó a Moisés era que fuera a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Claro que él solo no lo iba a liberar. Dios hizo grandes milagros y prodigios. Se manifestó con mano poderosa con aquellos hombres impíos, el faraón, que no tenían entendimiento de Dios alguno. Pero dice la palabra que allá se fue Moisés a Egipto y realizó todas las señales que Dios le había dicho que le hiciera. Con su mano poderosa liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y se presentó Moisés, así lo dice la palabra, ante el faraón. Qué escena más hermosa sería aquel hombre que había estado 40 años en el desierto, pues ahora se presenta allí ante el faraón con su hermano Aarón y le hace la petición ya Dios le había hecho allí su esquedión, y le dice: así ha dicho Jehová, deja ir a mi pueblo al desierto a ofrecer sacrificios. 3 días de camino debían de estar ellos en el desierto, alejados, porque era una abominación. Los egipcios era incompatible el pastoreo de los ganados, y entonces ellos, para cualquier animalito era un dios para ellos. Por lo tanto, ellos debían de alejarse de Egipto. Claro que también ya ellos llevaban un programa, ¿verdad? Ya no regresar a Egipto. Ahora Faraón le contesta: ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Oh, hermanos queridos, interesante esa experiencia. Faraón se negó una vez más, se negó desde primera vez a obedecer la palabra, la petición que venía de Dios, no de Moisés, sino que Moisés estaba repitiendo las palabras de Dios: deja ir a mi pueblo Israel, deja ir a mi pueblo. Hoy en día Satanás nos tiene atado en este mundo. Y la experiencia, nosotros somos el Moisés moderno, la iglesia es el Moisés moderno, y le estamos pidiendo, ¿verdad?, que la liberación del pueblo, de la iglesia, porque es tiempo de llegar a casa, es tiempo de colocar nuestros pies en la Canaán celestial, hermanos queridos. ¿Y qué sucedió después de esto? La palabra de Dios nos dice que en el rechazo que hizo Faraón, que endurecía su corazón constantemente, pues no quedó otro remedio que Dios manifestar su poder. Y comenzaron las plagas a llover, la plaga allí de la sangre, el río se convirtió en sangre, la plaga de la rana, el sapullido, los piojos, la plaga de granizo, de langostas, de tinieblas, no sé si hay alguna plaga más, porque eran 10. Y finalmente, ¿qué hacía cada plaga? Pues en vez de Faraón, pues acceder al pedido que se le hacía a este líder de Dios, endurecía cada vez más su corazón. Endurecía más su corazón y se negaba, hasta que Dios tuvo que realizar el milagro, ¿verdad? El gran milagro. Ellos debían de poner su sangre en el dintel del corderito, en el dintel de la puerta, en el poste de la puerta, y entonces por la noche ocurrió lo inesperado, la muerte de los primogénitos, hermanos queridos. Y el pueblo de Israel pues se apresuró a salir de Egipto. Los egipcios le decían: salgan, 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 porque vamos a estar muertos mañana, todos aquí. Hermanos queridos, qué maravilloso Dios tenemos. Dios quiere liberarnos del pecado. Dios quiere llevarnos a la tierra prometida. Es importante que nosotros lo aceptemos por fe. Entonces, la tarea o misión de Moisés era gigantesca. No solamente consistía en la liberación del pueblo de Israel de Egipto, sino que también debía
otra faceta de Moisés, desarrollar como legislador, porque fue el que dio las leyes, recibió las leyes de Dios y se las dio a no solamente los 10 mandamientos, sino que escribió allí el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, conocidos como los libros de la ley. Hermanos queridos, qué interesante. Y después, pues tenía otra misión. ¿Cuál era la otra misión que le esperaba? Pastorear al pueblo de Israel a través del desierto hasta introducirlo en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Hermano, qué maravilloso es Dios. Moisés cumplió con la misión, con el encargo de Dios. Yo no sé, Dios te está llamando también a ti, como el Moisés moderno. ¿Para qué? Para que prepares a la iglesia de hoy. Su gran misión es preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro amado Salvador Jesús, que sabemos que está muy, pero muy cerca. Ahora, en los tiempos de los jueces, ya después que los pueblos de Israel entraron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, Dios también hizo llamados especiales. Dios llamó a Barak, Dios llamó a Gedeón, y también a Sansón. Fíjense bien, desde el vientre de su madre envió un ángel allí a Manoa y le dio las orientaciones de Sansón. Desde el vientre de su madre, Sansón fue llamado con la misión de libertar al pueblo de Israel. Dice la Sagrada Palabra que durante 20 años Sansón estuvo como juez de Israel. Fue un hombre de fe, a pesar de que cometió muchos errores. Pero se le encomendó una misión. Dios lo llamó, Dios lo eligió. Al igual que a ti, hermano querido, Dios te está llamando. No seas renuente, no seas rebelde al toque del Espíritu de Dios que te está llamando. ¿Para qué? Para que te arrepientas, para que te vuelvas de tus malos caminos, para que te entregas a Él. Él tiene una misión que darte para que tú la cumplas también en pleno siglo XXI. Y quiero detenerme una vez más en otro llamado importante. Para mí es un llamado importantísimo porque admiro realmente la obra de este personaje, y me refiero al llamado que Dios le hace a David cuando era un simple pastorzuelo allá en las colinas de Belén. Samuel se presentó allí con el pretexto de hacer un sacrificio, pero por miedo también a Saúl, y entonces llamó a los hermanos y faltaba David, y digo, no nos sentaremos a la mesa, falta uno. Y cuando trajeron allí a aquel jovencito, dice que el Espíritu de Dios tomó allí la redoma de aceite, lo echó sobre su cabeza, bajo la mirada asombrosa de sus hermanos y de su familia. Y entonces le dijo, Dios te ha elegido como rey de Israel. Hermanos queridos, qué lindo llamado, qué linda elección. Todos conocemos cuando David, desde ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre él, desafió al gigante Goliat y lo derrotó, y derrotó a los filisteos. ¿Por qué? Porque tenía la unción del Espíritu Santo. Dios te está llamando también, y si Dios te está llamando, cada llamado, no olvides esto, es una habilitación del Señor. Y si Dios tiene preparado para ti un palacio, nadie, absolutamente nadie, te puede mantener en una choza. Jesús funda su iglesia. Las palabras dichas por Jesús a Pedro, diciéndole, y tú eres Pedro, y sobre esta roca, señalándose a él, edificaré mi iglesia. Algunos lamentablemente pues interpretan esta sección de las Escrituras en una forma errónea. Piensa de que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro. Pero la palabra Pedro significa, o Petro significa canto rodado. Y Pedro le falló a Jesús, a Dios, en diferentes ocasiones. Una de que seguía a Jesús de lejos. Otra, dice las Escrituras, que
negó a Jesús en el momento cuando más lo necesitaba. También Pablo lo reprendió porque estaba judaizando. Por lo tanto, y el dirigente principal de la iglesia no era Pedro en ese tiempo, después de la muerte de Jesús, sino que era Jacobo, el hermano de Jesús. Por lo tanto, él no fue el primer líder de la iglesia. La palabra de Dios nos dice que Jesús fundó su iglesia sobre él, que es la roca de los siglos. Jesús es la roca cuya obra es perfecta. Un día Jesús, después de su bautismo, caminando a la orilla del mar de Tiberíades, pues vio allí a Pedro y vio también a su hermano Andrés. Luego también contempló que por allí estaba Juan y su hermano Jacobo, que eran pescadores, y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos inmediatamente, dejando las redes, siguieron a Jesús. Qué cosa más hermosa, hermanos queridos. Es el primer llamado de Jesús para formar aquel grupo selecto de 12 discípulos, o menos uno que Cristo nos llamó. Ahora, después, más adelante, vemos a Felipe de Natanael, luego a Mateo y los demás discípulos. Jesús los iba llamando. Y dice que vio allí sentado en el banco de los tributos a Mateo y le dijo: sígueme tú también, hermanos queridos. Así que imagínense, un publicano pues llegó a convertirse en ¿qué cosa? En un apóstol de Jesucristo. Por lo tanto, para Dios no hay nada imposible. Dios puede transformar tu vida, Dios puede transformar tu corazón, y tú donde quiera que estés, no importa si hayas caído, hayas rodado, lo hayas regado en un momento determinado de tu vida, el Señor te puede levantar porque hay poder en Jesús. Luego dice que le encomendó una gran misión. Después de su muerte, Jesús le da la gran comisión evangélica a sus discípulos. Habían cerca de 500 personas allí en el monte de Galilea, y que Jesús, antes de ascender al cielo, dice que se expresó de la siguiente manera, lo que conocemos nosotros como la gran comisión: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, qué linda promesa. Y también le dio la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Después que se derramara, que estuvieran 10 días allí en Jerusalén, le dijo: bueno, me seréis testigos. Testigos no solamente aquí en Jerusalén, sino en toda Judea, luego en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria al Señor, hermanos queridos, porque Dios tiene una misión para aquellos que Él ha llamado, para aquellos que ha elegido. Dios tiene una misión para ti también. Ahora, las 7 iglesias, después de su muerte, dice que en el libro de Apocalipsis, Dios se le aparece a Juan en la isla de Patmos. ¿Y qué sucede? Continúan los llamados. Dios llama a las 7 iglesias a través de los siglos de la historia de este mundo para que testifiquen de Él con una obra especial. Algunos, pues, a esas iglesias, a esos periodos, la iglesia estuvo en dificultades, pero siempre Dios mantuvo un remanente fiel. Y dice la palabra allí en el Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene los 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y así el mensaje se va repitiendo a cada una de las iglesias. La iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Sardis, la iglesia hasta llegar a la iglesia de Laodicea.
la iglesia del juicio, la última iglesia en el orden histórico, a la cual tú y yo tenemos el privilegio de pertenecer a la última iglesia que comenzó allá por el año 1844. Pero algo interesante en ese llamado: Dios escoge la iglesia de la Odisea con un propósito, preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo, el Juan el Bautista de la profecía. Tú y yo tenemos el privilegio de pertenecer a esa iglesia, amado querido. Pero mi pregunta es, debemos de ser humildes. Debemos de ser humildes y aceptar la reprensión del Señor. El Señor nos conoce tu corazón, conoce tu mente, conoce cuál es el estado espiritual en que tú te encuentras, y tú formas la iglesia de Dios. Y el testigo fiel nos dice: eres un desventurado, eres un pobre, eres ciego y desnudo. Te aconsejo que compres oro refinado, que representa la fe y el amor. Te recomiendo que compres colirio, que representa el discernimiento espiritual. Y vestiduras blancas para vestirte, que representa la justicia de Cristo, el manto. Sin ese manto de justicia, tú y yo, ni ninguna persona, por muy justo y muy bueno que sea, podrá entrar a la fiesta de bodas del Cordero. Es importante, representa la justicia de Cristo, no las obras nuestras. Hoy en día muchos creyentes cristianos pues desean hacer obras y obras y obras para que el mundo vea que bueno, yo soy bueno, yo hago obras buenas de caridad. Hermano, pero lo más importante es que estemos revestidos de la justicia, del manto de la justicia de Cristo. Ahora, el llamado final, interesante, quiero detenerme al llamado final. Es por eso que el apóstol Pedro nos dice que somos elegidos según la presciencia de Dios, según la gran sabiduría de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer. Ahí está la promesa condicional. Dios te llama y Dios me llama a mí, ¿verdad? Con el fin de que nosotros vivamos una vida en santa obediencia a sus santos preceptos divinos. Pablo nos dice que Dios nos ha llamado de la inmundicia, nos ha llamado no a inmundicia, sino a santificación. A vivir una vida santa, una vida apartada, una vida dedicada a Dios. Y nos presenta este gran desafío. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Concluimos, aceptemos el llamado que Dios nos hace de pertenecer a su pueblo escogido. Seamos fiel hasta el fin, como dice allá Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Juan, en el libro de Apocalipsis, termina diciendo: a los llamados, a los elegidos y a los fieles, Dios nos llama, Dios nos elige para ser candidatos a su reino eterno. Nos toca a nosotros serle fieles y Él nos dará la corona de la vida. Que Dios te guarde, Dios te bendiga, y te invito a unirte en tu pensamiento a las notas de este bello himno que vamos a escuchar a continuación. Con voz benigna te llama Jesús,
tráele tu carga, te la quitará, te sostendrá tu Señor. Llámate hoy, llámate hoy. Hoy ven a Cristo y dile: mi alma te doy. Siempre aguardándote, mira Jesús, tanto esperar con tanto amor, veno cargado trayendo a sus pies tu tentación, tu dolor. Llámate hoy, llámate hoy. Hoy ven a Cristo y dile: mi alma te doy. Oremos. Nuestro Dios, gracias, 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 porque tú nos llamas a ser luminares en el mundo. Gracias, gracias, porque tú derramas tu Espíritu Santo como el aceite celestial para que nuestras lámparas puedan brillar día y noche. Tú, gracias, Señor, te damos porque tú nos elegiste antes de la fundación del mundo, porque tú nos has llamado, porque tú nos has predestinado para salvación. Gracias, Señor, por habernos elegido para formar parte de tu iglesia remanente, la iglesia militante, que muy pronto llegará a ser la iglesia triunfante de Jesucristo. Habilítanos, Señor, prepáranos, fortalécenos en cada momento de nuestra vida, aléjanos del mal, del pecado, y ayúdanos a vivir una vida en santificación. Ven pronto a buscarnos, te lo pedimos y damos las gracias en los méritos sacrosantos de Jesús, tu Hijo amado, al cual sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.